La figura de María Esther de Miguel siempre está vigente en el sur entrerriano. La reconocida escritora, oriunda de la ciudad de Larroque y fallecida en julio de 2003 a los 77 años, dejó una obra literaria inmensa. Sus novelas históricas siempre se destacaron por mostrar a los próceres como personas normales, con sus defectos y sus virtudes, como ella misma decía cada vez que se le preguntaba. La conocí a María Esther de Miguel cuando yo era muy chica. Había tomado la primera comunión y acá en la parroquia San Antonio de Gualeguay. Y bueno, me invitaron a ingresar a la Acción Católica de Niños. Y ahí la conocí a María Esther porque era la maestra de los chicos, de las chicas de Acción Católica. Ella la teníamos de maestra junto a Elsa Mego, quien sería también poeta con el tiempo. Y bueno, María Esther a mí me encantó desde el primer momento que la conocí, porque la recuerdo así muy dinámica, muy entradora con los chicos, con esa luz que irradiaba, que emanaba de ella a través de sus ojos tan claros, tan claros y profundos, ¿no? Era cuando ella te miraba, era como que te conocía por dentro. Y bueno, cuando ella también era profesora de religión en la escuela normal, cuando en aquella época en que se daba religión en la escuela. Después yo me retiré de la Acción Católica, ya más grandecita, y la perdí de ver, no la vi nunca más hasta que me enteré que se había ido a Buenos Aires, y me llamó la atención cuando me dijeron que era monja laica. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo hice mi vida durante 40 años, tenía el conocimiento de que era escritora, una excelente escritora, y con mi marido, que era también muy lector, tuvimos la oportunidad de leer sus obras. Prácticamente teníamos todos los libros de María Esther en nuestra biblioteca. Así que, bueno, pasó el tiempo y es cuando ingreso en la subcomisión de Cultura del Club Social, en que apenas en la primera o segunda reunión propongo traerla a María Esther a Gualeguay para que presentara su libro Las batallas secretas de Belgrano. Bueno, no tenía nadie de la subcomisión, tenía el contacto con ella, así que inmediatamente lo hablé a mi hermano Mario, que ya residía en Paraná, y él estaba frecuentemente bueno, haciendo reportajes y demás, y entonces él tenía el teléfono de ella, así que la llamé enseguida. Ella se sorprendió cuando yo le dije mi nombre, quién la llamaba. Me acuerdo que era una noche, ya entrada la noche, cuando yo la llamo, pero se sorprendió primero, pero después una gran alegría cuando empezamos a recordar cosas de aquellos tiempos en que habíamos tenido contacto a través de las reuniones en la Acción Católica de Niños, ¿no? Tengo los mejores recuerdos de ella, como si estuviera presente. La conocí de niño, si bien yo soy de la zona rural de Larroque, pero al ir a la escuela y al secundario en Larroque, entonces conocía perfectamente que ya entonces, hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, era reconocida en su pueblo, ¿no? Era reconocida como la escritora del pueblo, de manera que por ahí íbamos a algún acto donde se presentaba ella y nosotros, yo mismo he leído estrofas, ¿no?, he leído párrafos de sus cuentos, ¿no?, en actos así, en donde ella después hacía comentarios con los estudiantes, de manera que desde entonces ya la conocíamos.
Y una mujer que en La Roque y en la zona y todo Entre Ríos, ¿no es cierto? La recordamos bien por su simpatía extraordinaria, su sencillez, su don para conversar de igual a igual, ¿no es cierto? Además de ser una persona bella por afuera y por adentro. Y además su solidaridad, porque con el tiempo se demostró que ella, que había puesto tanto esmero con su esposo, que también conocí, dialogué con él, con Andrés Alfonso Bravo, tenía una revista muy importante, Andrés, resulta que entonces con ellos, en fin, se enteró el pueblo un día que donaban la casa que tenían, la tera, que habían construido con tanto esmero y con tanto esfuerzo y diseñando ellos mismos, ¿no es cierto? De manera que simpática, sencilla, solidaria, amén de sus condiciones artísticas y sus condiciones para el cuento, para la novela, que son extraordinarias, ¿no es cierto? Inigualable en su estilo. Y también tuve oportunidad de leerla de chico porque a mis papás, a mi mamá y a mi papá siempre les gustó la literatura, de manera que siempre te había un librito de María Esther para hojear, para ir leyendo ya de jovencito, ¿no? Y yo no fui amiga personal de María Esther, pero nos encontramos varias veces, porque ella era un ser muy empático y no hacía ninguna alarde de su ya fama que tenía. Ella se acercaba a todos los que estaban escribiendo y de alguna manera los estimulaba, les preguntaba. Así que varias veces me encontré. Era muy amiga de Emma Barrandegui, una escritora de Gualeguay, con fama en todo Entre Ríos y también en algunas otras provincias. Y cuando María Esther viajaba de Buenos Aires a Gualeguay, había una pequeña espera del colectivo que salía para La Roque. Entonces ella la llamaba: Emma, tengo 1 hora y media, ¿puedo ir a tu casa? Sí, le decía Emma, vení. Tomaba un taxi y se iba. Y varias de esas veces que fue ella, estaba yo. Así que tuve oportunidad de hablar y de escuchar más que nada sus conversaciones con Emma. Me pareció, más que una gran autora de novelas, no hay problema. Me pareció un ser humano lleno de empatía, de respeto por el otro, muy alentadora de principiantes, digamos. Así que siempre tuve esa impresión. Aparte era hermosa, tenía esos ojos celestes que brillaban. Después me encontré con ella en una feria del libro que se hizo en Buenos Aires, por supuesto. Ella estaba ahí, me reconoció, se acercó. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Con una familiaridad como si hubiéramos sido realmente compañeras de ruta, digamos. Así que yo tengo un gran recuerdo de ella, un recuerdo de siempre, bueno, ser escritor, ser fotógrafo, ser abogado, son ejercicios de profesiones, pero detrás de eso hay un ser humano y eso es lo que yo valoro. El ser humano generoso, que da consejos, que apoya, que si tiene que corregirte lo hace de una manera que no te sentís molesto, porque te está dando una oportunidad de avance. Así que bueno, tengo uno de los mejores recuerdos. María Esther de Miguel nació el 1 de noviembre de 1925 y era la hija mayor de 4 hermanos. Se graduó de maestra normal nacional en Gualeguay y luego estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Muy joven viajó con una beca a Italia y tuvo así la oportunidad de recorrer Europa por primera vez y estudiar literatura italiana contemporánea en Roma. En su adolescencia había comenzado el noviciado, entrando a la congregación de las Paulinas en Buenos Aires, pero al regresar de Italia abandonó totalmente su vocación religiosa.
María Esther de Miguel es la figura larroquense de mayor reconocimiento y validación a nivel nacional. Y nació aquí, en Larroque, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos de 1925. Sus orígenes, por el lado materno, es judío. Su mamá, Perlina Rosenthal, hija de Adolfo Rosenthal y Sukonik, vinieron desde Ucrania y se instalaron en lo que se conoció como las colonias judías, la obra filantrópica del barón Mauricio de Hirsch, allí en la colonia Lucienville, que dio origen después a Basavilbaso. Y por la línea paterna, Victoriano de Miguel, de Soria, Almazán en España, escapando a la guerra de allí y se radicó en Las Moscas, ¿sí? Lo que antes se llamó Colonia Leven. En 1924 se casó con Perlina Rosenthal y se radicaron aquí en Larroque. Al papá de María Esther de Miguel le debemos el origen de la luz, porque fue quien instaló la usina eléctrica. Tuvo 4 hijos, María Esther es la mayor, le siguen Élida, Ricardo y Eduardo. Piensen ustedes que para 1925 Larroque era un pueblo muy pequeño, fundado en 1909, por lo cual solo había educación primaria hasta 4º grado. Y María Esther de Miguel era una niña muy inquieta, con muchas condiciones. Es así que el director de la escuela, las autoridades del pueblo convencen a la familia de Miguel para que esta niña pudiera continuar sus estudios. Y es así que María Esther de Miguel fue como pupila a lo que hoy conocemos como la Escuela Villa Malvina de Gualeguaychú. En ese momento era la 1, adscripta a la Rawson, la número 5, y allí hace hasta 6º grado. Se traslada a Gualeguay y termina su primaria y la educación secundaria con el título de Maestra Normal Nacional en la Escuela Normal en Lenguas Vivas Ernesto Abadio de Gualeguay en 1943. Trabajó como maestra rural en Cuchilla Federal, también aquí en Larroque, unos años. Integró la comisión y fue la presidente de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, pero María Esther de Miguel tenía otras aspiraciones y es así que se va a Buenos Aires con una congregación religiosa, las Paulinas de la obra Cardenal Ferrari. Suele decirse por eso que María Esther de Miguel fue monja, pero no fue monja, fue laica consagrada, con los 3 votos, el de castidad, el de pobreza y el de obediencia, pero con inserción en la vida social. Trabajo en Villas Miseria o, como le tocó a María Esther de Miguel, ella atendía la Biblioteca Popular Dupuy de Lom, de la Congregación de las Paulinas de la obra Cardenal Ferrari, en la calle Maipú, casi Córdoba, en Buenos Aires. Ahí también fue redactora y posteriormente directora de la revista literaria Señales, también de la Congregación, que era una revista, en aquel entonces se la llamaba como revistas bibliográficas, se daba difusión de autores, de libros y entrevistas. También estudió y dictó clases en el Instituto Grafotécnico, que fue la primera escuela de periodismo de Latinoamérica. Y en ese contexto, María Esther de Miguel es que ya traba conocimiento y relaciones con grandes escritores como por ejemplo José Pepe Donoso de Chile o Enrique Amorim del Uruguay, y se va nutriendo de eso y se consigue una beca para irse a Italia, porque ella quería estudiar con Ungaretti, con el poeta Ungaretti. Se va a Italia, Ungaretti ya no dictaba clases, estudia con otro, finalmente consigue hacerle una entrevista, esa entrevista famosa sale publicada en la revista Señales, y cuando regresa, María Esther dice, yo ya sentí que no podía entrar en la congregación, y se va, trabaja durante 15 años en la justicia, y mientras tanto, en forma paralela, va desarrollando su vida literaria. ¿Vos querés que yo te cuente cómo fue mi vínculo o mi relación con una mujer de la cual todos los larroquenses estamos orgullosos y recordamos los que tenemos algunos años más con muchísimo afecto, con mucho cariño, como fue María Esther de Miguel? María Esther de Miguel fue una ciudadana larroquense. Más allá de que pasó su vida en distintos lugares y fundamentalmente en la capital federal, fue una escritora exitosa, pero que siempre tuvo sus raíces en nuestra localidad. Y ella lo sentía así, y a mí me consta que era así, porque tuve la aventura, la suerte de poder tener una relación durante prácticamente toda la vida con ella, que comenzó cuando yo tenía 15 años, accidentalmente, porque yo era compañero de una sobrina de ella, de María Esther Keneteman de Miguel, hija de su única hermana,
Y entonces, bueno, yo frecuentaba mucho la casa de mi compañera y ella frecuentaba mucho la casa de su hermana. Así que allí empezó esta relación que duró durante toda la vida. La verdad que María Esther fue una mujer brillante, fue una mujer inquieta, fue una mujer curiosa, fue una mujer que estuvo siempre pendiente, más allá de su relevancia nacional, de todo lo que acontecía en su Pago Chico. Así que, vuelvo a decir, desde muy joven ella estaba siempre muy atenta al devenir político del pueblo, y no solamente al devenir político, sino que también muy interesada siempre, como ella decía, en los entreveros y amoríos de nuestro pueblo, porque quería saber todo lo que nos pasaba a nosotros y lo que le pasaba al prójimo. Y cuando nosotros decíamos, pero ¿cómo, María Esther? Ella decía, no se olviden que yo soy cuentera y yo necesito material para mis novelas, ¿eh? Así que estaba muy atenta a todo lo que pasaba en las relaciones humanas y fundamentalmente en todo lo que tuviera que ver con amoríos clandestinos. Larroque la ha reconocido, ella misma se sentía muy a gusto en su pueblo, andaba en su bicicleta, con todos tenía algo que conversar, ¿no es cierto? Tenía muchas amistades ahí, y además ella, hasta cuando fue funcionaria nacional, en la época de Alfonsín, le daba una mano en el sentido de que sugerencias a las personas que escribían poesía, que escribían sus cuentos, sus cosas, que Larroque tiene muchos músicos y gente de letras, ¿no es cierto? De manera que siempre fue ella muy amable con su pueblo, muy amistosa, muy simpática, y además el pueblo lo supo reconocer, sí, permanentemente. ¿Cómo te diré? Así como Paraná tiene el Parque Urquiza, ¿no?, que es su fachada y su corazón, Larroque tiene María Esther de Miguel. Y no solo ella como persona, como artista, con sus libros, sino con su casa, ¿no? Se la entregó, se la donó con un patio hermoso, arbolado a su gusto también, con gente de ahí que colaboraba, de manera que toda ella expresa a Larroque, así como se expresa de otras maneras a Larroque, pero ella es una figura central, ¿no? Y bueno, entonces le comenté cuál era mi propósito, es decir, de que ella viniera a presentar su libro, y inmediatamente me dijo que sí. Cuando le pregunto cuáles eran las condiciones para que ella viniera, y yo pensaba en que teníamos que hacer ¿no es cierto?, un gasto para retribuirle el viaje, la presentación y demás. Entonces me dijo, de ninguna manera, yo voy a Gualeguay, no pretendo que me paguen nada, no tengo ningún interés, ni se les ocurra pagarme viáticos ni nada. Yo voy a Gualeguay, presento el libro. Me encanta la propuesta, y bueno, entonces así fue como quedamos de acuerdo en un determinado día. Bueno, hicimos acá la difusión de que venía María Esther, y entonces le propuse que, bueno, que nosotros la íbamos a buscar a la terminal. Fuimos con mi marido a buscarla. En aquel entonces la terminal era la terminal vieja. Desciende del colectivo con ese afecto enorme, con que me abrazó. Y me acuerdo que empezamos a conversar como que si el tiempo no hubiera pasado. Así que vinimos a casa, tomamos el té. Entonces me dice, en un momento dado, mira, dice, yo me acostumbro mucho a calzarme las zapatillas y salir a caminar en Buenos Aires. Dice, y me encantaría recorrer Gualeguay. Hace mucho que no vengo a Gualeguay. Así que bueno, era de tarde, 5 de la tarde, entonces tomamos calle 25 de Mayo, y volvimos después por San Antonio, que es la calle principal en Gualeguay. Y lo notable es que cuando ella se quedaba en determinado momento delante de una casa, decía, acá vivía fulano de tal, que es de la vida, contame. Bueno, ya no está, ya falleció o se fue de Gualeguay, y bueno, ¿y quién vive acá? Bueno,
todos esos detalles, ella tenía una ansiedad por conocer la vida de Gualeguay en ese momento. Así que bueno, fuimos caminando muy despacio por 25, volvimos por San Antonio, lo cual todo ese periplo nos llevó 2 horas y pico, porque ella en cada casa se paraba para que yo le contara de la vida de la familia que había vivido ahí. Y llegamos a la esquina de la plaza, y se asombró de la cantidad de chicos que había sentados en el césped de la plaza, en las escalinatas del jockey, los artesanos en la esquina de San Antonio y 1 de Mayo, los chicos sentados en las escalinatas de la parroquia San Antonio. Y entonces ella me dice, pero mirá qué notable, cómo ha cambiado Gualeguay. Y dijo, ¿por qué decís que ha cambiado? Para mí era siempre lo mismo. No, dice, porque esto para nosotros era impensable. En aquel entonces, sentarnos en las escalinatas de la parroquia o sentarnos en el césped, pisar el césped de la Plaza Constitución, era impensable, estaba completamente prohibido. Así que bueno, eso es una de las tantas anécdotas que tengo de María Esther cuando vino en aquella oportunidad a Gualeguay. Sus libros eran su gran pasión y esa fuerte vocación que demostraba se fueron reflejando en su obra literaria. Tuve una infancia poblada de duendes y fantasmas lugareños, de solapas y lobisones, de rayuelas y calecitas, con largas siestas durante las cuales nos escapábamos hasta un tajamar cercano a pescar, y noches estrelladas alrededor del fuego escuchando historias de héroes y bandidos, de montieleros valientes y gauchos arremetedores. Pero a mí, tanto como escuchar tales historias, me gustaba inventarlas, decía María Esther de Miguel cuando trataba de definirse. Es muy conocida la anécdota con la cual envía su primer cuento al diario La Nación con una carta, donde dice: soy pobre, soy petiza, soy fea, soy monja, por favor publíquenmelo. Ese cuento salió publicado con el título La Foto, el 10 de abril de 1960, en el suplemento literario La Nación, y desde allí sigue un derrotero porque se transforma en colaboradora hasta el año 2003 en el diario La Nación. Yo digo que ese hecho fortuito fue muy especial porque en ese momento la directora del suplemento era una mujer, era Margarita Vela Caprile, que quizás es muy conocida por la amistad con Alfonsina Storni, y que además falleció justito unos meses después de ese mismo año. Entonces ese hecho desencadenante fue muy importante en la vida de María Esther. Desde ahí participa, publicando de manera quincenal o mensual un cuento en el diario La Nación, que después se reunieron y apareció como su primer libro de cuentos, Los que comimos a Solís, en 1965. Pero ya en 1961 se publicó su primera novela, La Hora Undécima, premio MC, y se dedica de manera conjunta al trabajo periodístico en El Cronista Comercial. Allí publicaba de manera semanal crónicas y también recomendaciones de libros. Las crónicas de María Esther de Miguel, que se recuperaron de toda la década del 80, tratan infinidad de temas de la vida cotidiana, como el elogio del vino, el elogio del mate, el problema del insomnio, qué hacer con la jubilación, el exceso de ego, que ella llama yoísmo, y también la importancia del libro, de los escritores, de lo difícil que es vivir de la escritura, de lo difícil que es que los libros de los escritores del interior lleguen y circulen en nuestro país. Es decir, no le escapó a ninguna de las temáticas. Fue transcurriendo la vida y vuelvo a insistir, María Esther, nos encontramos en distintos momentos de la vida, en el momento del retorno a la democracia hace 40 años, María Esther tuvo una activa participación dentro del radicalismo. Fue electora nacional, había una elección indirecta para el doctor Raúl Alfonsín por la capital federal, y fue también, por supuesto, en esa época participó activamente por el retorno a la democracia, por la lucha por los derechos humanos, por la inclusión de la mujer, por
por la igualdad de género, en fin. Después voy a contar una anécdota con respecto a esto, que es muy interesante, porque ya la voy a contar. María Sáenz Quesada, que es una gran escritora nacional también, que ha hecho muchísimas novelas históricas, ella en algún momento, cuando la nombraron ciudadana ilustre de Buenos Aires, ella de alguna manera rindió o dedicó ese premio, ella dijo, a dos mujeres importantes de la República Argentina en la lucha por los derechos de la mujer, las dos primeras feministas, y se refirió a Mariquita Sánchez de Thompson, con todo lo que significó en su época, y a María Esther de Miguel, también en su época. Así que bueno, esto a nosotros nos llenó de orgullo. Pero quería decir, en la época política María Esther participó y luego siguió siempre interesada en el devenir de los acontecimientos, tanto nacionales como pueblerinos. Y siempre estuvo al tanto de las internas locales, fundamentalmente del radicalismo. Ella comulgaba con el radicalismo, así que siempre estaba, desde la interna nacional hasta lo que ocurría en nuestro pueblo, siempre estaba pendiente de lo que ocurría entre alguien que también fue intendente, Oscar Canepa, y yo, que éramos contemporáneos, y que discutíamos distintas posiciones dentro del radicalismo. Pero en todo caso, creo que una cuestión que la pinta de cuerpo entero de su interés fue precisamente en ocasión de que nosotros apareciéramos en el escenario nacional a raíz de aquellos sucesos que tuvieron como protagonista Alfredo Yabrán. Con respecto a sus novelas, tengo varias, no tantas como tenía en un inicio, porque suelo prestar libros y vos sabés que los libros a veces se devuelven y a veces no, se pierden. Bueno, entonces, pero tengo recuerdo de muchos de sus novelas históricas tan lindas, tan interesantes. Después, en otras oportunidades también, la oportunidad que yo gané el Fray Mocho con el tan deseado rostro, ella estaba en Gualeguay y fue, y me acompañó en ese momento. Para mí fue como una especie de regalo que estuviera ella, porque no éramos amigas, nos habíamos visto circunstancialmente y todo, pero nunca nos carteamos, nunca vino a mi casa, ni yo fui a la suya. Pero por eso me encantó el trabajo que hizo Daniela Churruarín de recopilar todos sus artículos periodísticos, que fue lo mismo que hizo Evangelina Franzot con los artículos periodísticos de Emma. Porque uno guarda papeles. Yo tengo cajas y portafolios y más cajas y más portafolios llenos de papeles con reportajes a personas que yo admiro, con poemas que me han gustado, los recortes. Pero los papeles envejecen, se manchan, se ponen amarillentos, se resecan, se rompen. Y no falta que alguien arreglando las cosas te tire una caja entera de papeles porque piensan que ya no tienen utilidad. Pero un libro inspira mayor respeto. Por eso me gustó muchísimo que Evangelina recogiera la obra, digamos, de los diarios de Emma, los artículos periodísticos de Emma, y también que Daniela Churruarín hiciera lo propio con María Esther. Aparte de las dos un trabajo impecable, pero la generosidad de dedicar su tiempo para reunir esos papeles que seguramente, no sé, estarán conservados en algún diario, pero no es lo mismo que vos tengas el libro y puedas comprobar esas vivencias que ella retrataba. María Esther de Miguel trabajó en la justicia y también como periodista. Dirigió la revista literaria Señales, fue directora del Fondo Nacional de las Artes, miembro del Consejo de Administración de la Fundación El Libro y crítica literaria del diario La Nación, como así también del Cronista Comercial de Capital Federal. Ella es parte fundamental de los clásicos de la literatura entrerriana, sin ninguna duda, y argentina, ¿no? De manera que
no se ha digamos, ella entró con muchas dificultades en el mundo de la literatura, considerando que era mujer en principio, ¿no? No es lo mismo. Algo parecido le pasó tiempo antes a Beatriz Bosch como historiadora. Como una historiadora, cuando todos eran hombres, ¿no? Es como entrar una mujer al campo de fútbol. Y a ella también le pasó. Pero con esa voluntad extraordinaria que tenía y esa simpatía, de manera que no le ha costado a ella, ¿no es cierto?, ingresar a mundos distintos, ¿no? Y después el reconocimiento que le viene por el lado de las empresas editoriales, debido exclusivamente a su condición literaria extraordinaria, ¿no? Porque el estilo propio, ¿no?, con este modo de tratar cuestiones sencillas a veces y también a cuestiones históricas profundas, pero con una letra muy particular que evidencia también su raíz entrerriana, su raíz del sur entrerriano principalmente, y argentina, y su condición para ver momentos históricos clave de la vida nacional, como el caso de Paysandú, ¿no es cierto? El caso del ataque a Paysandú, en donde ella en varios capítulos va articulando la ficción y la realidad de una manera magistral, ¿no? Hermosa. Es decir, yo la he leído, yo no la he estudiado a María Esther, yo no he sido estudioso, la he leído por gusto. María Esther de Miguel se hace muy conocida en nuestro país en la década del 90, con lo que la crítica dio en llamar el boom de la novela histórica. Con novelas, hay 3 grandes novelas muy conocidas de ella, que es La amante del restaurador, con la figura de Juanita Sosa, La decanita, la amiga de la hija de Rosas, El general, el pintor y la dama, con Urquiza, Blanes, el pintor de las batallas y una mujer, y Las batallas secretas de Belgrano. Pero María Esther de Miguel decía, yo no escribo novelas históricas, escribo ficción, escribo novelas. La crítica después pone estos rótulos. Ahora bien, hay otra María Esther de Miguel muy valiosa para los entrerrianos, que es su voz más profunda, casi como en una charla de ida y vuelta, en un vaivén de mate, uno para vos, uno para mí, que aparece en sus cuentos. María Esther de Miguel publicó en total 17 libros, 5 libros de cuentos, una novela, una biografía, su libro de memorias y 7 novelas. Pero sus cuentos, Los que comimos a Solís, de 1965, En el otro tablero, de 1972, En el cielo de las estrellas, de 1980, 2 para arriba, 1 para abajo, en 1984, y en 1997, En el otro lado del tablero, que podemos decir es como una primera antología porque reúne algunos cuentos destacados ya publicados y agrega nuevos. Allí María Esther, aparece nuestra María Esther de Miguel más genuina, con temáticas, por ejemplo, de la mujer. La mujer que arrastra los juicios condenatorios del siglo pasado, del XVIII y principios del siglo XIX y principios del siglo XX, con temáticas como, por ejemplo, el único destino para la mujer, que es casarse y salvar las apariencias, y adentro tenemos la violencia doméstica, aparece el aborto, aparece la mujer que por tener muchos novios no se casa nunca, aparece la mujer que de familia acomodada tiene alguna deformidad y hay que ocultarla. No le escapó a ninguno de los temas que hoy están en vigencia y que han alcanzado muchos derechos. María Esther de Miguel fue una gran defensora de la mujer. En la década del 80, en la revista Vosotras, ella ya hablaba de que el trabajo doméstico debía ser reconocido y de que se necesitaba un ministerio de la mujer. Fíjate vos que avanzado ya su pensamiento para la época. Y además, también a todo esto hay que agregarle su compromiso político en el regreso de la democracia. En ese momento, muchos intelectuales de la época, sus amigos, por citar a Luis Brandoni, Josefina Delgado, Luis Gregorich, María Sáenz Quesada, participaban del Centro de Participación Política, que luego constituyó, por así decirlo, la plataforma del gobierno de Raúl Alfonsín. Y es allí que María Esther de Miguel ocupa un cargo como directora del Departamento de Letras del Fondo Nacional de las Artes, desde 1983 a 1988. María Esther, con este programa, recorrió todo el país, las provincias, llevando los fomentos del Fondo Nacional, dando charlas, asistiendo a congresos, como decía ella, devolviendo el diezmo a la sociedad, que no es solo un aporte económico, sino compartir el conocimiento, dar algo de tu cabecita, decía María Esther de Miguel.
Y otra de las cosas que siempre mencionaba es que la mujer no solo tiene que ser valorada por su trabajo, sino también la mujer en la cultura. Que los hombres no nombren a las mujeres es lo más corriente, pero que las mujeres escritoras no nombren a las propias es lo tremendo. Es así que María Esther de Miguel, como vuelvo a decir en el comienzo, es nuestro estandarte, es nuestra figura más importante, que como corolario tuvo el enorme gesto de donar su casa museo latera al pueblo de La Roque. Esa donación la hizo en forma pública en el acto del 9 de julio de 1998, aquí en este parque hermoso, y desde allí las condiciones fueron que no viviera nadie, ningún político en forma permanente, y fuera un lugar de difusión de la cultura. Era muy valiente, ¿eh? Ella era muy valiente. Creo que tengo entendido, eso no se lo pregunté, me pareció un atrevimiento, porque yo la conocí cuando ella estaba casada con un editor, un señor que era también de la ciudad, editor. Pero creo que ella perteneció a algo así como una orden religiosa, pero atípica, no de estar en conventos, sino de dedicar horas de su tiempo, asistencia de enfermos o asistencia de personas a comedores donde se le daba cabida a personas con bajos ingresos, una cosa así. Bueno, y ella cuando tenía que decir verdades no le interesaba. Me acuerdo que estábamos en un gobierno militar, y ella por televisión dijo con todo desparpajo una serie de cosas que cualquier otro hubiera vacilado en hacerlo porque no se jugaba mucho con esas ideas. Y terminó diciendo que las porquerías que nos traían importadas eran como eran las cuentas de colores que le traían los españoles para cambiárselas a lo mejor por oro a los naturales de América. Y bueno, pero ella muy naturalmente, sin ánimo de ofender, con todo respeto, pero dijo sus verdades. Yo creo que al haber leído las obras de María Esther, era como tenerla siempre, como que no habíamos terminado el vínculo, así lo sentí yo. Y bueno, fue una charla muy normal, muy digamos, muy simpática, con anécdotas tanto de ella en Buenos Aires como los recuerdos de ella en Gualeguay. Fue una charla de amigas realmente, dentro del círculo, digamos, de gente de la actividad literaria. María Esther era como una figura preponderante dentro de nuestro mundo acá en Gualeguay, y gente también muy lectora también valoraron muchísimo la obra de ella. Yo personalmente disfruté todas y cada una de las obras de ella. Me acuerdo que leyendo, por ejemplo, Jaque a Paysandú, que si mal no recuerdo después la vuelve a reeditar con algunas algunas modificaciones de la obra que la enriquecieron mucho más. Realmente fue para mí fue una obra fantástica. Y lo mismo, me acuerdo, Retratos y Daguerrotipos, me parece que se llamaba, ¿no? Que esa es uno de los libros que lamento que no está acá en mi biblioteca. También me gustó muchísimo y me gustó porque el ambiente, por ejemplo, que ella traduce en su obra es realmente auténtico, ¿no?
hay mucho de su vida también, o de vidas cercanas a ella, que se encuentran en ese libro, personajes que se encuentran en ese libro. De eso sí me acuerdo que me impresionó eso. En 1961 obtuvo el premio MC por su primera novela, La Hora Undécima, y logró convertirse en una de las escritoras argentinas más leídas, con un promedio de 50.000 ejemplares por obra. En 1998 donó su casa Quinta Latera a la comunidad larroquense para que se convierta en centro cultural, lo que fue considerado un gesto enorme de la escritora de Larroque. Entonces Larroque subió al primer plano nacional y ella estaba muy preocupada porque había una imagen que no correspondía al pueblo. Era una imagen de pueblo de gángster. Ustedes recordarán en aquel momento cómo se había estigmatizado lo de Yabrán y toda una mala prensa sobre nuestro Larroque. Así que ella estaba muy preocupada y en ese año yo era intendente en aquella oportunidad. Yo fui intendente desde el 95 al 99 y estoy hablando de principios, fines del 97, principios del 98, que salió a la luz todo el tema de Yabrán. Así que teníamos diálogo frecuente con ella. Nosotros estábamos sometidos a una presión de la prensa nacional. Vuelvo a repetir, Magdalena Ruiz Guiñazú decía, es un pueblo de gángster, Larroque. Bueno, María Esther contrarrestaba esa imagen y cuando la muerte de Alfredo Yabrán ocurrió en mayo, ella inmediatamente me dijo, mirá, tenemos que dar una buena noticia con Larroque, tenemos que dar una buena noticia para los larroquenses. Así que dice, yo he hablado con Andrés, con mi compañero de vida, de toda la vida, Andrés Bravo, su esposo, y hemos decidido donar nuestra casa, nuestra quinta, de aproximadamente con un parque de 2 hectáreas, para la comunidad de Larroque, como un gesto de esperanza, como un gesto de poner en valor la comunidad. Así que, bueno, la verdad que fue un gesto extraordinario y un gran orgullo para todos los larroquenses. Y con una sola condición, María Esther, ella lo único que quería, dice, lo único que quiero poner en la escritura, la única condición es que esta casa no vaya a ser residencia de ningún político, pero después va a estar para el uso, para la utilización, para el goce de toda la comunidad. Así que, bueno, eso fue, concretamos esa donación con muchísima concurrencia de larroquenses, con muchísima concurrencia de personas de distintos lugares de Entre Ríos, el 9 de julio de 1998. Así que en plenitud María Esther regala a su pueblo como una muestra más de su apego, de su afecto, de su pertenencia, su casa, y con el parque que ella misma, con su esposo, con su marido, con su compañero, habían desarrollado y que hoy es orgullo de los larroquenses. María Esther de Miguel es nuestra embajadora para Larroque. Quizás en algún momento la conocimos de manera como una vecina más, de una manera más doméstica. María Esther de Miguel era una mujer muy simpática, muy cálida, muy empática, que le gustaba cultivar el arte de la conversación. Y quizás todo su desarrollo en Buenos Aires hizo tal vez que la conociéramos más en nuestro país, en todos los puntos de nuestro país, que en Entre Ríos. Esto también le pasó a Isidoro Blaisten, 2 entrerrianos notables en Buenos Aires. Y también ha costado que quizás algunas editoriales entrerrianas los vuelvan a publicar. Pero María Esther de Miguel en ese momento, en los 90, a los escritores los llamaban desde la radio. Recuerdo a Daniel Haddad haciéndole alguna entrevista por algún hecho puntual de los próceres argentinos. La llamaban de la televisión, estuvo sentada en Almorzando con Mirta Legrand. Es decir, era un orgullo que en cada uno de esos lugares dijera que era de Larroque, porque siempre lo mencionó y siempre volvió. Es así que en 1975 ella comienza a construir esta casa, se compra esta parcela, como decía ella, casi al final del pueblo, en ese momento de Larroque, y construye esta casa de fines de semana o de estancias de verano, donde tuvo visitas como Angélica Gorodiller, gran escritora
rosarina, como María Sáenz Quesada, historiadora de renombre, como Eve Clementi también, una historiadora muy conocida en su momento. Es nuestra figura más importante. Es un lucimiento María Esther de Miguel para los de la Roque, para Entre Ríos. En Entre Ríos fue jurado del Premio Fray Mocho, que es el mayor galardón que se entrega a los escritores de nuestra provincia. Fue sembrando paso a paso su participación en distintos órdenes. Ella decía en los últimos años de su vida, si yo fuera más joven ya estaría en alguna barricada con alguna, llevando adelante alguna idea política. No le sacó el cuerpo a ninguno de los temas. Al de la mujer, al de la voz del hombre, de nuestra tierra adentro, a los derechos de las mujeres, al compromiso político y siempre llevando a la literatura, a la cultura, ¿sí?, a todos los rincones. Otra prueba de esto, de María Esther de Miguel, es su enorme biblioteca que hay aquí, con más de 4.000 volúmenes, y ahí nosotros podemos ver, cuando en algún momento suelen preguntarme cuál era el núcleo de relaciones de María Esther de Miguel. Todos, absolutamente todos los de su época, y además los nuevos, por citar a Abelardo Castillo o Silvia Iparraguirre, su mujer, que le enviaban el libro con una carta pidiéndole si por favor podía hacer una bibliográfica en el Diario La Nación, porque en ese momento salir en el Diario La Nación era una carta de presentación en casi todo el país, no como hoy que podemos publicar en las redes y hacernos de manera conocidos de manera casi independiente. En ese momento los diarios tenían un gran protagonismo en la difusión. Aparte ella vivió mucho tiempo en Buenos Aires, estaba conectado con todos los entrerrianos que se fueron a Buenos Aires. Era amiga de Manauta, Emma vivió muchísimos años en Buenos Aires, era amiga de, no sé si alcanzó a ser amiga de Amaro Villanueva, pero casi seguro que de Carlos Mastronardi sí, pienso que sí. Estaba conectada con todo, digamos, dentro de Buenos Aires había un núcleo de entrerrianos que se reunían periódicamente y se alimentaban mutuamente de experiencias. Emma trabajó muchísimo tiempo en el diario Crítica, que era de los Botana. Ella era secretaria de la señora de Botana, que se llamaba Salvadora Honrubia de Botana. Y entonces ella ahí tuvo oportunidad de conocer muchísimos poetas y muchísimos escritores. Y siempre decía que era gratificante para ella encontrarse dentro de eso que había de todo. Había de todo. Había personas que eran muy correctas y otras que no lo eran tanto. Era gratificante encontrarse con alguien que tuviera esa formación que tenemos los provincianos, que somos como dice Romani, hermanos de cielo. Y para ella, le parecía a ella que encontrarse con María Esther era, en medio de todo eso, como una especie de trago de agua fresca y como un ramalazo del aire entrerriano. Una vez siendo más joven, golpeé su puerta, creo que iba con un amigo, no sé si era Víctor Sartori o quién, y golpeamos la puerta de la casa de María Esther de Miguel, ¿no? Y nos recibió ella, ¿no? Éramos estudiantes, y yo estaba en la facultad ya. Entonces, bueno, ella creyó que íbamos a conversar con ella, ¿no? Íbamos a conversar con el marido. Porque Andrés Bravo tenía una revista que se llamaba Geopolítica, que era una revista excelente, de excelente factura. Él era el director, el marido de María Esther. Y yo estudiaba acá en la Facultad Geopolítica, pero tenía una visión distinta, la facultad que era más, ya llamémosle, nacionalista. En cambio, Andrés Bravo era de una geopolítica más democrática de la época de Alfonsín. Por eso, evidentemente, ellos dos coincidían en esa visión radical, socialdemócrata de la geopolítica, ¿no? De manera que conversamos largo y tendido con Andrés Bravo, un hombre muy simpático, muy profundo en sus conceptos, y ahí me regaló como 10 revistas geopolíticas, me fui chocho de la casa de María Esther, ¿no? Pero no hablando con ella, sino con el marido. Siempre mantuvimos esta relación de amistad personal. Me decía siempre, ¿qué cosa en este pueblo? Nadie te invita a la casa, ¿eh? Somos todos amigos, pero nadie te invita, así que yo... bueno, en oportunidad que ella iba por la Roque siempre
queríamos que fuera a nuestra casa y seguíamos con las tertulias y con las conversaciones y con los chusmeríos, por así decirlo, que eran solamente elementos para sus novelas. Así que, también quiero contar la anécdota cuando ella enfermó, ya en el 2003. Tengo una anécdota personal de la cual me siento orgulloso también. Yo la visité porque el comentario era que María Esther estaba en coma y bueno, ya había perdido conocimiento, etcétera. Así que yo fui al Instituto del Diagnóstico un miércoles. Yo tenía actividades en Buenos Aires y volvía de esas actividades con un traje, un maletín. Voy al Instituto del Diagnóstico, me informan que estaba en terapia intensiva. En ese momento no había ningún familiar, en la cama 17. Entonces pero no había nadie de la familia, porque me pongo en contacto y me dicen, mirá, estamos yendo en media hora porque las visitas son más tarde. Y yo voy y asomo la nariz allí en terapia intensiva y una enfermera abre la puerta y me dice, adelante doctor. No sé con qué me confundió, así que yo sin titubear ingresé a terapia intensiva y me fui a la cama 17. Y ahí la encontré a María Esther con sus ojos celestes, brillante, más lúcida que nunca, solamente con una voz disminuida. Así que tuvimos una charla maravillosa, la última charla, creo que casi de 1 hora, donde repasamos las historias, repasamos la política, repasamos la interna de la Roque, repasamos la expectativa que teníamos. Y para mí fue maravilloso. Yo salí de terapia y ahí ya sí me encontré con su familia y le digo, María Esther está fantástica. Bueno, nadie podía creer que había tenido ese diálogo maravilloso, así que bueno, me queda ese hermoso recuerdo. Luego ya nadie la vio con conocimiento y a los 3 días falleció. María Esther de Miguel falleció en julio de 2003 después de luchar contra un cáncer. El diario La Nación la definió como un canto a la esperanza que supo transmitir tanto en sus obras como en su personalidad cálida y transparente. Su figura menuda, de ojos expresivos y su estilo narrativo llano, coloquial, en el que no faltaba un lenguaje vivaz y muestras de agudo ingenio, cautivaron a los lectores que la consagraron como una de las voces literarias femeninas con público propio. Muchas de sus obras, ambientadas en momentos significativos de la vida argentina, contribuyeron a consolidar en el país el género de la novela histórica. Sus restos fueron velados en Capital Federal, pero sepultados en el cementerio de La Roque, su amado pueblo natal. Hace unos años compusimos una milonga candombe, un aire de milonga candombe que se llama Dar en Milonga, en donde mencionamos en La Roque a María Esther de Miguel y también a una profesora nuestra que se llamaba María Teresa Peralta, con sus condiciones de solidaridad, de estar en contacto con su vecindad, con su terruño y con gran simpatía, ¿no? Decimos, en esa milonga valoramos, ¿no es cierto?, las entregas de la comunidad a su propia cultura, de distintas maneras. Y dice por ahí, ¿no es cierto?, muchos van quedando en el camino, tendal de huesos blanquecinos marcará la senda de los otros, los que vendrán después, porque esta estirpe no se acaba, la de los ambiciosos, digo. ¿Qué turbonada arman? Anoche 2 españoles sacaron arcabuces y mosquetes por ciertos gramos de oro. Vi la sangre de unos y las persignaciones de otros. Vi también al viejo cacique de una tribu lanzar con su ánima la última maldición. Sus huesos desconjuntados, uno a uno, entregó máscara de plata, áureas coronas, amuletos, pero el secreto no. Yo temblé.